Buenas tardes, mi nombre es Julissa Marian Rocha Cervantes y les voy a hablar acerca del tema contrato estimatorio o consignación, de la materia de Derecho Mercantil e Industrial. Bueno, primeramente les voy a dar la definición de contrato estimatorio o consignación, lo cual nos dice que es un tipo de contrato mercantil que suelen celebrar los fabricantes o los mayoristas con minoristas. Y también nos dice que es cuando una persona denominada consignatario contrae la obligación de vender mercancías de otra, a la cual le podemos llamar el consignante, previa a la fijación de un precio que aquel debe entregar a este. Bueno, este tipo de contrato está estipulado en el Código de Comercio en el artículo 392, en el cual nos dice que la consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios inmuebles a otra persona denominada consignatario. El siguiente artículo en el cual se estipula es el número 393, en el cual nos dice que el consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado con el consignante o bien de devolver el bien. El número 2 nos dice que el consignante transmitirá la posesión de los bienes al consignatario y en su momento la propiedad de los mismos. Y en el número 3 nos dice que las partes contratantes podrán pactar una retribución para el consignatario que constituirá de una suma determinada de dinero. Bueno, lo anterior nos quiere decir que si el bien objetivo en el contrato no fue vendido dentro del plazo pactado, el consignatario no estará obligado a retribuir al consignatario salvo el pacto en lo contrario. Y esto quiere decir que cuando se pacte una retribución para el consignatario sin que el bien o bienes consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución haya sido cubierta, se entenderá que lo consignado responde por el importe pactado, y en este caso el consignatario podrá construir en prenda dichos bienes hasta en tanto sea cubierta la retribución, estándose además de lo dispuesto en el segundo párrafo en la fracción 7 de este artículo. Y en caso de que el bien consignado sea vendido y habiéndose pactado una retribución para el consignatario, este no se haya determinado, se estará aquella que generalmente se fije en este tipo de contratos en la plaza respectiva, tomando en cuenta las características o bien consignado, su valor de mercado y los gastos erogados por el consignatario para su conservación. Bueno, en el número 4 nos dice que una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante. En el número 5 nos dice que en caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el consignante no podrá disponer de ellos. Y en el número 6 nos dice que el consignatario debe realizar todos los actos tendientes a la conservación tanto de los bienes consignados como de los derechos relacionados con los mismos. En los párrafos anteriores nos dice que el consignante deberá proveer de los fondos necesarios para ello, en cuanto menos de 2 días de anticipación a la realización del acto de conservación respectivo, y en caso de que el consignatario hubiese efectuado alguna erogación, para los efectos de este párrafo, el consignatario tendrá derecho a que el importe de la misma le sea reembolsado por el consignante, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción 3 de este mismo artículo. Bueno, y por último, en el artículo número 394 nos dice que las causas por las cuales estas son algunas de las causas por las cuales puede darse la terminación del contrato consignatario. La número 1 es que el vencimiento, que se venza el plazo pactado. La siguiente, la muerte de alguno de los contratantes, que no exista un mutuo consentimiento. Y por último, el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, que son las anteriormente mencionadas. Bueno, ahora les voy a decir cuáles son las obligaciones que tiene el consignante y el consignatario, que son las dos partes que participan en este tipo de contratos. Las obligaciones del consignante son entregar las mercancías y pagar la comisión acordada. Y el consignatario es la conservación de las mercancías, vender las mercancías y pagar el precio o devolver las mercancías.
Bueno, ahora les voy a decir las características del contrato estimatario. La primera es que es un contrato real. Esto quiere decir que se perfecciona con la entrega de las cosas, lo cual es el elemento esencial para la formación del contrato. La siguiente, que es un contrato bilateral, porque se suscribe entre dos o más personas y esto produce derechos y obligaciones para ambas partes. La siguiente, que es un contrato mercantil, porque se celebra generalmente entre comerciantes. Esto lleva implícito el fin principal, que es el lucro. La siguiente es el tradens. Esto quiere decir que el tradens es aquella persona a la cual se le entrega la cosa o la consignación, o lo llamado consignante, quien pierde la disponibilidad del bien a favor del accipiens, que le podemos decir el consignatario, quien es el que se encarga de transferir el bien a un tercero por medio de la contraventa. La siguiente es que el contrato debe de tener un plazo y se debe de cumplir en tiempo y forma como lo estipulen en el contrato. La siguiente es que el consignatario asume el riesgo de pérdida de las cosas mientras éste esté en su poder. Y por último es que el contrato es típico. Esto quiere decir que es típico porque se encuentra resguardado en una legislación mercantil. Bueno, ahora les voy a decir los objetivos que tiene dicho contrato. La primera es que debe de brindar aquellos antecedentes históricos que propiciaron la existencia de los contratos de estimación o de consignación en la actualidad. Debe definir claramente por medio de varios conceptos específicos en qué consiste un contrato. Y por último, definir los elementos de características generales de este tipo de contratos. Y ahora por último les voy a dar un ejemplo de cómo se da un contrato de consignación. En la parte de arriba debe de venir los nombres de las dos personas, que es el consignante y el consignatario, y debe de venir la fecha exacta en la cual se está pactando este contrato. Otra cosa que es muy importante, que debe de especificar las cosas lo que sea que se está dando, ya sea un bien, un inmueble, debe de estar bien especificado todas las características que esto tiene. En caso de que sea un domicilio, debe de venir exactamente con coordenadas y con todo. Y al final debe de tener unas declaraciones en las cuales deben de estar de acuerdo el consignante y el consignatario. Y por último, deben de traer algunas cláusulas que esas se establecen antes de firmar el contrato y en las cuales deben de estar de acuerdo ambas partes. Y de hecho ellos son los que establecen estas cláusulas y deben de estar ambas partes de acuerdo en ello. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.